Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Oiga, ¿sabe dónde está ese canto de lamento por los ríos de Babilonia? Eso no lo había escuchado usted, que incluso se convirtió en un clásico de los años 70. Eso está en Salmo 137, versículos 1 al 5. Ese lamento está escrito en todo el Salmo 137. Se compone de 9 versículos. Es llamado muy acertadamente el canto del cautivo, porque describe la suerte de los israelitas en su desierto. Sí, señores, by the rivers of Babylon, por los ríos de Babilonia, en los ríos de Babilonia, sus trovadores guardan silencio, mientras sus amos se burlan de ellos, pidiéndoles que afinen sus arpas y canten uno de los cánticos de Sión. Pero los cautivos están apesadumbrados. Pero si hay algo que debemos tener muy seguro aquí, es que durante estos 70 largos y tortuosos años de cautiverio en Babilonia, Dios no se desentendió de su pueblo. No es que Dios nunca lo va a hacer, aunque lo haga padecer, aunque le permita invasiones, destrucciones, devastaciones, deportaciones, nunca se va a desentender Dios de su pueblo. ¿Por qué es su pueblo? Porque es Israel, es su elegido, su escogido. Aún en el cautiverio hizo surgir profetas que los llamaban a la penitencia y a la conversión. ¿Y para qué? Para fortalecer su fe, para darles esperanza y consuelo al anunciarles su liberación y la venida del futuro Salvador. Los profetas que se levantaron durante el cautiverio para alentar y animar a los judíos fueron Ezequiel, que fue deportado a Babilonia en la segunda deportación del 597. Es importante la visión y la profecía de los huesos secos, unos huesos secos en los que comenzó a brotar carne. Ezequiel, después del año 586, ya no tuvo ante él un pueblo que escuchara atento sus llamados, sino más bien a un pueblo desamparado, desolado, que en principio al menos aceptaban la autoridad del profeta. Por lo tanto, el profeta no tenía ya la misión de predicar el hundimiento del Estado, sino más bien anunciar y preparar el levantamiento futuro de la nación. ¿Quiénes más se levantan en estos 70 años? Pues ya lo mencionamos, Jeremías. De Jeremías sabemos que se quedó en Jerusalén, contemplando con lamentaciones la desolación de Judá. Oigan, pero vengan acá. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar una cosa en medio de este relato de invasiones, deportaciones, destrucción, saqueo, desolación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a estas alturas yo les hago una pregunta. ¿En qué condición se encuentra el pueblo elegido por Dios? Les hago otra mientras vayan pensando esta respuesta, la que ya les dije. ¿Qué fue de la tierra prometida que tanto les prometió el Señor, la cual les entregó por encima de cuanto enemigo se les atravesara en el camino? ¿Qué fue de toda esa poderosa geografía? Mientras piensan para responderme estas preguntas, ahí les lanzo otra. ¿Qué fue de la prosperidad de esa tierra que fluía leche y miel, la cual significaría para Israel un desarrollo sostenible y una fuerte potencia como nación? No me asusten, pero analicen esta otra. ¿Y el templo? ¿Y el sistema de adoración en Jerusalén? ¿Qué iba a pasar con la adoración que ellos ya estaban acostumbrados en el templo durante los 70 años en los que no van a tener templo? Oigan, vengan acá, y el sistema de adoración en Jerusalén, ¿cómo fue? Y la monarquía por la que tanto clamaron, que pidieron reyes, y su sistema de gobierno, ¿qué? ¿Y a dónde quedó el norte? ¿Y a dónde quedó el sur? A mí me da mucha pena con todos ustedes tener que decirles esto, pero todo a estas alturas del relato estaba vuelto trizas, se había vuelto ruinas, era polvo, era recuerdo,
nada. Pero seguía siendo el pueblo de Dios, seguía siendo su pueblo, su elegido, esparcido en la diáspora, pero era su pueblo, cautivo, pero era su pueblo, vueltos nada, pero era su pueblo. En el norte, en Samaria, la situación era deprimente, y los del sur, cautivos en Babilonia. Y allá en Babilonia, en todos estos 70 años de cautiverio, la fiel representación de su pueblo escogido, exiliado en tierra ajena, secuestrados en tierra extraña, humillados en Babilonia, la representación va a estar protagonizada por Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, del linaje del Principado Real de Judá, a quienes el reino les cambia esos significativos nombres por otros nombres paganos. Miren, a Daniel le van a llamar Belsasar, con T, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. O sea, ahora quedan llamándose Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 4 judíos la van a pasar más bueno durante esas décadas en Babilonia. ¿Y cómo así que más bueno? ¿Cómo así? Pero si estamos hablando de un cautiverio, pues la van a pasar bueno, porque el imperio va a intentar humillar su fe. Y Dios termina humillando al imperio a través del testimonio tenaz de estos 4 hombres. Van a pararse en la raya y van a despreciar los manjares tan dañinos que el mismo rey comía en su corte por un menú absolutamente vegano. Y resulta que los van a hallar 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en toda Babilonia. ¿Cómo lo escucharon? Al segundo año del reinado de Nabucodonosor, en el 604, Daniel le va a interpretar el famoso sueño del capítulo 2, el de la estatua que representaba los imperios de la historia antigua. ¿Te acuerdas? Babilonia, que después va a venir Medo-Persia, después va a venir Grecia, después Roma, las naciones europeas y más allá. Y por esta hazaña, el mismo rey le dará grandes honores y además lo nombrará gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. Y sobre los negocios de la provincia de Babilonia pondrán a sus 3 amigos. ¿La pasaron bueno o no la pasaron bueno? Dios hará parte, Daniel hará parte de la corte. Bueno, Dios va a permitir que Daniel haga parte de la corte del rey. Y todo esto va a quedar registrado en el libro de Daniel. Después vendrá el milagro que Dios obrará, salvando a estos 3 judíos del horno de fuego ardiente, que el mismo Nabucodonosor va a obligar a todo habitante de su reino a postrarse delante de su estatua de oro y adorarla. Y estos 3 se van a negar rotundamente. En fin, Yahvé lo que tuvo fue dignos representantes de su verdad durante el exilio bajo ese imponente imperio de dominio mundial en la antigua historia del mundo. Pero, como todo lo que sube tiene que caer, Babilonia en la profecía tiene sus años contados. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. La caída de Babilonia a manos de los medos y de los persas. Y quien va a estar a la cabeza dirigiendo esta caída va a ser Ciro, el gran Ciro. Ciro el Grande aparece en esta serie. Y con qué severidad le quiero decir, su aparición en este relato va a ser de tamaña dimensión, porque en una noche de farra, de parranda, de jarana, en la gran sala de banquetes del reino, irrumpe, llega desde el oriente con sus ejércitos, sus colosales ejércitos, no solo a tomar Babilonia, sino a liberar a los judíos de ese lacerante cautiverio. En el próximo capítulo, la locura de Nabucodonosor, los reyes que le siguieron, Evil-Merodach, Nebuzaradán, Labasi-Marduk, Nabonido, y el último de todos con el que esta dinastía caldea llega a su fin, Belsasar.